ciudad, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Algo va viendo, somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió. Estamos, Señor. Somos un pueblo especial, Hasta el único pueblo del Señor, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. ¡Algo! Somos el pueblo de Dios, un solo pueblo, su sangre nos redimió. una sola iglesia. Y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Camilo Montero, y llevaremos su gloria. ¡Aleluya, Señor! A cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. ¡Aleluya! Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Amén. Sí, Padre. Somos el pueblo de Dios. Aquí estamos, cuéntanos nosotros. Somos un pueblo especial, muy especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Fuerte, Somos el pueblo de Dios, un solo cuerpo, su sangre nos redimió. Y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Cantemos nosotros, llevaremos y llevaremos su gloria. el Señor cuenta conmigo. A cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Señor, anunciaremos tu amor y tu verdad. Amén. Aleluya. Gloria a Dios por este tiempo de alabanza y adoración. Es un tiempo muy especial. Pienso yo que las alabanzas no solamente ministran a Dios,
sino que a nuestro ser interior también. Nosotros somos ministrados por la presencia del Señor en el tiempo de la alabanza, y creo que muchas personas reciben sanidad mientras cantan y adoran el nombre de Jesús. El tiempo de la alabanza es un tiempo muy bonito, es un tiempo muy especial que nadie se puede perder. Vamos a darle paso a la palabra, vamos a ponernos de acuerdo todos. Recordemos que los miércoles estamos tratando de profundizar un poco más en la doctrina de Jesús, en la doctrina de la palabra de Dios, en la única que realmente debemos perseverar. Y a eso te invito, a que te dispongas con todo tu corazón a escuchar la palabra de Dios. Si puedes, en la medida de lo posible, creo que puedes porque todo lo podemos en Cristo. Si puedes desentenderte de todo lo que te rodee, de todo lo que te distraigas, y puedas regalarle, como algunos dicen por ahí, hacer la caridad con Dios, de regalarle este tiempo para que su palabra te ministre, su palabra te alimente, y realmente no estés preocupado si te escribieron, no te escribieron, si hablaste o no hablaste, porque cuando estamos en el culto, la idea es estar con Dios y su palabra. Y a eso te quiero animar, a que en este tiempo de palabra no estés distraído, solo estés preocupado por entender el mensaje, porque el Espíritu te hable, para que como iglesia crezcas, y más en este tiempo difícil el que estamos viviendo, pero poderosa la palabra de Dios que nos ayuda a mantenernos y a seguir adelante. Así que te ruego, por favor, te pido con mucho cariño que no te distraigas y te dispongas para recibir la palabra. Vamos a orar y a suplicarle al Espíritu Santo que nos revele el mensaje de la noche de hoy. Amén. Bueno, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús de Nazaret, nos disponemos para recibir tu palabra, Señor. Antes de cualquier cosa queremos pedirte perdón por nuestros pecados, Señor, rendirnos a ti, a tu voluntad en esta hora. Y te pedimos, Espíritu de Dios, que nos ministres, que nos hables, que nos quites toda ceguera, toda sordera, y nos des la habilidad, Señor, la capacidad de entender la poderosa palabra que libera mi vida de toda atadura con este sistema, bendito Dios. Oro por cada hermano, cada familia que se reúne con nosotros a través de este medio para estudiar la palabra de Dios, para que tu presencia esté ahí sobre ellos, aleluya, y que toda artimaña del maligno sea derribada por el poder y la unción de tu palabra, Señor. Amamos tu palabra, Señor, bendecimos tu palabra y nos disponemos para que tú hagas tu obra en nosotros a través de ella por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, prepárate, la palabra en la mano, ojalá tengas con qué anotar para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que hoy vamos a compartir. Cada vez que uno lee la palabra de Dios, familia, se va a dar cuenta cómo el Señor Jesús, el dueño de todo esto que hacemos, mantuvo siempre la unidad con sus discípulos, con todos sus seguidores. Desde que el Señor Jesús escogió los discípulos hasta que se fue al cielo, se esforzó porque eso fuera algo de ellos, algo de la iglesia, y que nadie pudiera estorbar esto. Y nosotros tenemos que entender este principio bíblico porque nos va a ayudar mucho a mantenernos ahora y en el tiempo como iglesia de Jesús. Aun cuando Cristo asciende al cielo, mantuvo la unidad con ellos. Cuando Él se va, dice que no los dejó solos, sino que envió el Espíritu Santo sobre ellos y siempre mantuvo la unidad. ¿Qué quiere decir esto que estoy hablando inicialmente? Que la unidad es voluntad del Señor Jesús para con su iglesia. Por toda la Biblia podemos leer cómo Él siempre que se iba a ir a otra ciudad, a otra aldea, siempre iba con ellos. O sea, el Señor viajaba con ellos, comía con ellos, dormía con ellos. Pero hay algo que Él buscaba a través de esta unidad, de mantenerlos unidos a Él. Y era enseñarles la doctrina, era enseñarles el evangelio que después de que Él se fuera tenían que predicar. Entonces quiero que prestes atención, hay una relación importante. Ojo, en la unidad con la doctrina. ¿Cómo así? Jesús se esforzó porque sus discípulos se mantuvieran unidos a Él para que escucharan su doctrina. Por eso Él no los dejó distraer, por eso Él no los dejaba que se fueran para la casa. Él mantenía con ellos para que lo escucharan solo a Él, porque Él necesitaba que ellos se aprendieran muy bien la doctrina que ellos posteriormente iban a predicar, la doctrina que posteriormente iba a salvar a los futuros oyentes del evangelio. Por eso cuando la iglesia comenzó, la iglesia primitiva,
Fue una iglesia muy fuerte. ¿Por qué? Porque Jesús formó discípulos en una doctrina, en su doctrina. Y a pesar de las tribulaciones que tuvieron, la iglesia del primer siglo, la iglesia que Jesús dejó formada cuando Él fue al cielo, se mantuvo unida a pesar de las pruebas y de las tribulaciones. Quiero que tengas muy claro lo que te estoy diciendo desde el inicio de esta predicación. La unidad tiene mucho que ver con la doctrina que Jesús les enseñó. Porque nosotros como iglesia en este tiempo tenemos una falencia y es la división. Pero es por la doctrina que hemos estado aprendiendo, que va muy desligada a la doctrina que Cristo enseñó por la palabra. Entonces, tú que eres inteligente y que me estás escuchando con toda tu atención, ¿cuáles son esas dos características que hacían a la iglesia del primer siglo una iglesia que prevalecía en contra de toda adversidad y que agradaba a Dios y cumplía el propósito para el cual lo llamaron como iglesia? Pues bueno, son muy sencillas, son dos. La primera era una iglesia unida, para que lo anotes. Y la segunda característica es que manejaban la misma doctrina, o sea, manejaban una sola enseñanza. Y esto es muy importante porque nosotros hacemos parte de esa misma iglesia, una iglesia que fue valiente y que prevaleció a pesar de las circunstancias difíciles. Cuando Cristo el Señor se fue al cielo, le dijo a su iglesia, a la que ya había formado, Él mismo se encargó de formarla, les dijo, estén unidos, ojo, y obedezcan lo que yo les he enseñado, o sea, obedezcan mi doctrina, no la doctrina de otro ser humano. Y nosotros la iglesia debemos de cuidar esto que hoy vamos a aprender como un tesoro, y no solo a cuidarlo, sino a practicarlo y también a enseñarlo a las futuras generaciones para que la iglesia siga siendo iglesia, la misma iglesia bíblica que el Señor formó y dejó cuando Él fue al cielo. En Hechos capítulo 1 y capítulo 2 vemos cómo los discípulos estaban unidos. Cuando Cristo resucita, ellos estaban unidos, Cristo vuelve y se encuentra con ellos y Él les dice claramente, permanezcan así, unidos, porque pronto vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo. Y en Mateo 28:20 el Señor dice lo siguiente, obedezcan y enseñen la doctrina que Él les había mandado. O sea, el Señor nuevamente le aclara a la iglesia, necesito que se mantengan unidos, que aprendan lo que yo les enseñé con todo su corazón, que lo obedezcan con todo su corazón y luego lo enseñen a los demás. Características que hizo que la iglesia del primer siglo fuera una iglesia exitosa, una iglesia unida y que perseveraban en una sola enseñanza, la que el Señor les dio. Tristemente, familia, la iglesia, nosotros, tiende muchas veces a descuidar estas dos características. Hacemos cualquier cosa menos para mantenernos unidos y hacemos cualquier cosa para aprender cualquier viento de doctrina, menos la doctrina que Cristo nos enseñó. Por eso es que ahorita nos vemos como nos estamos viendo y por eso es que la iglesia está como está, porque hemos desviado a través del tiempo o hemos tergiversado a través del tiempo lo que el Señor Jesús le dijo tan claramente a sus discípulos cuando inició la iglesia. Manténganse unidos y obedezcan solamente lo que yo les dije. Pero esto ¿por qué pasa, familia? Porque tristemente nosotros la iglesia no hemos querido mantener en el tiempo lo que escrito está, sino que le ponemos, le quitamos, nos inventamos y al no obedecer lo que escrito está, no se logra mantener la unidad de la iglesia. Ojalá lo estés entendiendo. La unidad tiene relación con la doctrina que Cristo enseñó. Cuando una iglesia está unida a una sola doctrina, a la doctrina de un Señor llamado Cristo, debe mantener la unidad. Ahí mismo en Hechos capítulo 1, verso 24, quiero que le prestes atención a lo que te voy a leer. Dice que la iglesia perseveraba unida en oración y ruego, siempre buscando obedecer la doctrina que el Señor les había enseñado. O sea, no se reunían como lo hacemos ahorita en día tristemente, a discutir o a debatir entre doctrinas o entre quién tiene la razón o quién lo hace mejor. No, ellos no tuvieron ese problema que nosotros tenemos actualmente. La Biblia lo registra claramente, que ellos apenas Cristo asciende al cielo y el Espíritu desciende sobre ellos, mantuvieron la enseñanza. O sea, obedecieron lo que Cristo les dijo tan claramente. Los quiero ver unidos, obedeciendo lo que yo les enseñé. ¿Y cómo nosotros manejamos esa situación ahora en día? La iglesia tristemente
está dividida, piensan algunos unas cosas, otros piensan otras, no tenemos comunión o coinonía, como dice la palabra de Dios que tenemos que tener, sino que algunos piensan lo que les parece y otros igual. Pero aquí es donde yo me confronto a mí mismo. Si la doctrina es una, ¿por qué la iglesia está dividida? Y ahí está la respuesta. Porque no obedecemos la doctrina que escrita está. ¿Qué obedecemos entonces? Cualquier viento de doctrina que nos han enseñado en este tiempo. Cualquier predicador que se levante y me diga una palabra, yo la recibo. Y ni siquiera la filtro por la palabra de Dios, ni siquiera me tomo la molestia de mirar si lo que me dijeron fue bíblico o no, sino que lo hago como una doctrina, lo aplico y empiezo a hacer cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Por eso es que la iglesia, nosotros vivimos chocando, porque unos hacen unas cosas, otros piensan otras cosas. Y yo digo, bueno, Señor, si nosotros somos y hacemos parte de la misma iglesia que tú dejaste formada, ¿por qué ahorita estamos así? Y ahí está la respuesta, familia. Porque no hemos querido mantenernos en la doctrina que el único Señor que existe, Jesucristo, nos enseñó desde el primer siglo. Por eso es que tú y yo, cuando leemos la Escritura, nos damos cuenta cómo Dios respaldaba a esa iglesia del primer siglo. Vemos cómo Dios contestaba las plegarias que hacía la iglesia del primer siglo. Porque la iglesia, según Hechos 1:14, se mantenían junticos, unidos, perseveraban en la misma enseñanza y cuando pedían, el Señor los escuchaba. O sea, no es como las reuniones de ahora en día, que los de la alabanza no se la llevan con los predicadores, esta doctrina de esta iglesia no se la lleva con la doctrina de aquella iglesia de allá. Y yo digo, Señor, wow, ¿hasta dónde hemos caído? Si la doctrina es una sola, el Señor es uno solo y su orden es que nos mantengamos unidos, pegados de su doctrina. Y esto me ha bendecido mucho y espero que te bendiga esta noche a ti también. Y el Espíritu Santo te revele si hay cosas doctrinales que se te añadieron en el camino espiritual, que no son bíblicas, para que tomes la decisión de desecharlas, porque la voluntad de Dios es que la iglesia esté unida. Quiero hacerte un comentario para hacerme entender en lo que te estoy explicando. Según la Biblia, nosotros somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Somos una iglesia, la iglesia de Cristo, y Él viene por un cuerpo. ¿Tú crees que cuando Cristo abra el cielo, va a empezar a tomarse la molestia de mirar por el mundo entero? ¿Dónde estarán mis pies? ¿Dónde estarán mis manos? Como si su iglesia o su cuerpo estuviera dividido. Cuando Él dejó una iglesia unida, formada por Él mismo. Recuerda que Él compartió todo el tiempo con ellos, enseñándoles una misma doctrina para que ellos perseveraran en ella, para que se mantuvieran unidos, para que cuando Él viniera los encontrara unidos como cuerpo. Ahora, el cuerpo está pegado ¿de cuál cabeza? De Cristo. Cristo es la única cabeza que tiene la iglesia. Y yo no creo que nosotros tengamos que estar como estamos como iglesia. La iglesia en este tiempo más que nunca necesita estar unida para que podamos prevalecer contra las obras de las tinieblas que quiere acecharnos. Pero nosotros estamos divididos en el corazón. Estamos tan divididos que estamos divididos dentro de nuestras propias casas. Algunos piensan cosas que no son, contrarían la escritura. No tenemos que pelear los unos con los otros. Sometámonos pues como cuerpo de Cristo a nuestra cabeza, al Señor que dio la doctrina. Y no más. Y creo con todo mi corazón que vamos a ser una iglesia exitosa, que se nos va a quitar de encima muchos dolores de cabeza. Quiero que medites en ese ejemplo que te di. Cuando Cristo venga a la tierra por su iglesia, no va a empezar a buscar alrededor del mundo, ¿dónde está mi mano? No, porque se supone un cuerpo tiene que estar unido. ¿Sabías tu familia que esforzarse por mantener la unidad como iglesia era un rasgo que predominaba en los siervos de Dios en el Nuevo Testamento, en el primer siglo? La unidad, familia, según la palabra de Dios, es estar en armonía, estar de acuerdo y tener el mismo sentir. Los discípulos que Cristo formó en unidad, ellos se esforzaban, después de que Cristo se fue, por mantener la unidad del grupo. ¿Y qué hace la iglesia de ahora en día? ¿Mantenemos la unidad del grupo o simplemente damos la espalda cuando algo no me parece y que las cosas queden así? Usted de aquella doctrina, usted de aquella doctrina, usted de aquella corriente, cuando Cristo es un solo cuerpo. Y la razón por la cual los discípulos y los apóstoles lograron mantenerse unidos hasta que partieron con el Señor fue porque tenían claro que tenían un solo Señor y una sola enseñanza que seguir y practicar. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro ahora.
dejar todas esas corrientes que nos han contaminado como iglesia y volver al único Señor, volver a la única enseñanza que escrita está. Con toda seguridad, sin temor a equivocarme, la iglesia en este tiempo se unirá como nunca antes. Dice la palabra de Dios, familia, que los apóstoles y los discípulos que el Señor formó en aquel entonces eran doctrinal e intelectualmente las mismas personas. ¿Por qué? Porque en 3 años estuvieron escuchando a un solo Señor, una misma enseñanza. ¿Y qué pasa con nosotros en este tiempo? Que si el Señor que me predica no me sirve, cambio de Señor y escucho a este. Si este tampoco me sirve, cambio para este. Y recibimos cualquier enseñanza. Por eso es que la iglesia está como está. Ojalá estés entendiendo el mensaje del día de hoy. Porque Dios dejó un legado. El Señor, cuando se fue al cielo, dejó un legado y se llama unidad y doctrina. No del hombre, sino de Él. Nosotros, la iglesia, tristemente nos ha quedado un poquito difícil mantener esas 2 características de la iglesia del primer siglo: la unidad y la misma doctrina. Al no lograr esto, familia, ¿qué pasa a través del tiempo? Tergiversamos, manipulamos la palabra y por eso es que nos desviamos del único Señor y de la única verdad. Y después, ¿qué queremos hacer? El que más grite, como para ver quién tiene la razón. Y así no es. Por eso tenemos la luz que alumbra mi caminar, la palabra de Dios. La cantidad de maestros que estamos escuchando en este tiempo, entre todas esas personas que escuchamos, hay personas que no son de Dios. Y cuando yo recibo enseñanzas que no son de Dios, me desvían de la verdad, me desvían de la voluntad de Dios. Y como iglesia no logro mantener la unidad, ni siquiera dentro de mi casa. Hoy en día, familia, unos piensan una cosa, otros piensan otra cosa. Otros dicen que hay que hacer ciertas cosas, otros dicen que no hay que hacerlas. Otros dicen o quieren tener la razón. ¿Y sabe qué es lo único que estamos logrando con esto, la iglesia de Cristo actualmente? Perder fuerza y perder credibilidad ante la sociedad. Cuando estamos llamados a hacer la respuesta para un mundo perdido. Pero cuando el mundo perdido mira a la iglesia y la ve en caos o en confusión, ¿qué va a hacer? Y tengo para decirte que es responsabilidad de nosotros, la iglesia, y más en este tiempo, mantener la unidad y la sana doctrina, porque es el único camino que salvará al mundo pecador. Por eso hoy nosotros tenemos que levantarnos, entender lo que la palabra y el Espíritu Santo tratan de decirnos a través de sanas doctrinas y de sanos predicadores. Aquellos que no buscan imponer cosas en los creyentes o su voluntad en los creyentes, sino que enseñan la voluntad de Dios sobre los creyentes. Mira, el Señor luchó y perseveró en enseñar a sus discípulos, en enseñar a su iglesia que debían mantener la unidad. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? La clave de mantener a una iglesia unida, a una familia unida, es obedecer la doctrina de Cristo. Cuando ellos obedecían, dice la palabra que se mantenían en armonía y todo lo compartían. ¿Por qué nosotros no logramos mantener ni un día de armonía con la misma iglesia, con el mismo cuerpo? Porque el corazón está dividido con muchas doctrinas, cuando no hay sino una sola y está en la palabra de Dios. Hoy en día, un porcentaje muy mínimo de la iglesia obedece verdaderamente al Señor Jesús. Y quiero que pienses en esta pregunta que te voy a hacer. Cuando todos obedecemos una misma cosa, ¿qué división va a haber? Si ahí nadie va a tener la razón, nadie va a jalar para su propio lado, todos están jalando para el mismo lado. Eso hay que entenderlo hoy, familia, porque Dios es un solo Dios. Su enseñanza es una sola enseñanza y Él espera que su única iglesia obedezca estos 2 principios. Esas 2 características levantarán a una iglesia verdadera, fuerte, valiente en este tiempo. El apóstol Pablo, familia, lidió también con la división de la iglesia y por eso la palabra de Dios quedó escrita para que hoy nosotros venzamos esa división. Primera de Corintios capítulo 1 verso 13 dice así, palabras del apóstol: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fuisteis bautizados en mi nombre? Por supuesto que no. Y les aclara, porque la iglesia vive en esa, o vivimos en esa. Es que yo soy de aquella doctrina, es que yo soy de aquella vertiente, es que yo practico esto, es que ustedes no hacen esto. No,
Jesús el Señor es uno, la doctrina es una, y si todos nos proponemos a obedecerla, no tenemos por qué tener divisiones. Y aclara en el versículo 17 de 1 de Corintios 1 para qué fue el llamado, y dice así: porque el Señor me envió a predicar el evangelio, ojo, no con sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no pierda su eficacia. O sea, siempre predicaba la doctrina de Cristo que escrita está. Cuando nosotros nos ocupamos de esta verdad, no tenemos por qué tener división, ni privilegios, ni doctrinas diferentes a la del Señor. Cristo lo aclara ahí a través de las palabras del apóstol. Y la iglesia de ahora en día, mira cuál es la iglesia que más se acomoda a sus necesidades y para allá se va. No puede ser así. En la iglesia que tú estés debe haber un solo Señor y una sola enseñanza, y se llama Jesús de Nazaret. Y el apóstol lo aclara en este versículo diciendo: yo fui llamado para predicar un solo evangelio, no con sabiduría humana, porque cuando nosotros le metemos la sabiduría humana, hacemos nula la cruz de Cristo, y el que murió fue Cristo. Y empezamos nosotros a creernos unas doctrinas que nos inventamos y hacemos desviar a la iglesia del único camino de la verdad, del único camino que la mantiene unida. Cuando la iglesia se desvía de la doctrina de la cruz de Cristo, comienza a enseñar cualquier cosa. Ojo a lo que te voy a decir. Y por eso es que enseña y practica hoy en día cosas salidas de la voluntad de Dios, que no están en la doctrina de Cristo. Wow, esto es algo importante, porque el apóstol y Cristo lucharon para que la iglesia se mantuviera unida, porque la iglesia permaneciera en la cruz de Cristo, en el único evangelio que no se puede tergiversar. Esto tiene que abrirnos los ojos, porque nosotros en este tiempo, y más que está Cristo a venir, pronto a venir, tenemos que tener una unidad. Créeme lo que te estoy diciendo. Cristo no va a venir por una mano que está en el otro extremo de allí, o un pie por allá. No, alrededor del mundo tiene un cuerpo que debe estar unido por el Espíritu Santo y por una sola doctrina, el cual viene a recoger para llevarlo a una eternidad con Él. Cuando la iglesia, familia, está desviada en enseñar y practicar cosas que no están en la doctrina de Cristo, ¿qué es lo que logramos? Alejarnos de Él. Y nunca haremos lo que Él nos está diciendo que hagamos. Y aunque hagamos muchas cosas, son cosas que no son mandadas por Él. La iglesia, familia, que el Señor Jesucristo dejó unida cuando ascendió al cielo, no tuvo el problema que hoy tiene la iglesia. Efesios capítulo 4, versículo 3, palabras del Señor, dice así: esfuércense por mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo mediante el vínculo de la paz. Por toda la palabra veo cómo el Señor quiere que su iglesia se mantenga unida. O sea que según la palabra de Dios y este texto bíblico, es nuestra obligación trabajar todos los días por la paz y la unidad del cuerpo, por la unidad de la iglesia de Jesús. Pero esto solo se va a dar si mantenemos la doctrina de Cristo. Ojalá estés entendiendo este poderoso mensaje del Espíritu Santo. La unidad que se da por la doctrina de Cristo. Eso fue lo que el Señor dejó cuando se fue al cielo. Y entonces nadie tendría la razón, ni nadie tendría que discutir entre esto o aquello, sino que todos obedeceríamos a aquel que nos enseñó. Hoy quiero animar a todos los que me escuchan a que evalúen su vida espiritual, que se examinen si todas sus prácticas están avaladas por la palabra de Dios, por la enseñanza del Señor. Una señal de que lo que practicamos o que las doctrinas que tenemos no son bíblicas es porque estamos divididos, porque la doctrina que Cristo dejó debe mantener unida a la iglesia. Importante esto que estamos diciendo, porque la iglesia del primer siglo se mantuvo unida porque tenían claro que Jesús era su Señor y que sus enseñanzas eran las únicas que tenían que obedecer. Y quiero que lo constatemos por la palabra del Señor, y leas conmigo Efesios capítulo 4, del versículo 11 al 16. Efesios 4, del 11 al 16. Y dice así: y Él, Jesús mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin
de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y vuelve y habla de la unidad. Verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y quiero hacer un alto ahí, porque lo que estamos hablando es palabra de Dios, es guía del Espíritu Santo. Ese pasaje confirma todo lo que estamos hablando. Dice que hay personas, hombres, que enseñan doctrinas que no son las que Cristo dejó, y que tristemente, como son erradas, tienen engañada a la iglesia. Y por eso es que algunos piensan que somos de allí o que somos de allá, o que si usted no hace esto no sirve, o que si usted hace esto tampoco sirve. Yo pienso, familia, que por eso nosotros la iglesia estamos como estamos, porque hay doctrinas que no son del Señor y que las queremos hacer ver o meter como si fueran del Señor. Ojo, con artimañas emplean el error para engañar a la iglesia. Recuerda que una señal, familia, que nos confirma que tenemos doctrinas de hombres que no son la que Cristo dejó, es la división que tenemos como iglesia. Cuando yo no aplico la doctrina que Cristo me enseñó, a toda hora vivo dividido y en contienda. Y aunque hay cosas que tienen que pasar porque somos de carne y hueso, el buen servidor, el buen cristiano, el que está pegado a Cristo, a su doctrina, siempre va a perseverar por mantener la unidad. Pero sigamos leyendo, familia, versículo 15 de Efesios 4. Dice así: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y nuevamente esta palabra nos confirma que una iglesia unida crece pareja. No están unos por allá, otros por acá, esta es mi vertiente, esta es la suya. No, familia, así no es. ¿Cuándo tú has visto, familia, que un cuerpo sano, no crezca completo o parejamente? A no ser de que haya una anomalía. Cuando hay una anomalía, el cuerpo físico no crece completo, sino que crece con desproporciones o con irregularidades. Lo mismo pasa con el cuerpo de Cristo. Cuando hay una falsa doctrina, cuando estamos pegados de doctrinas que no son de Cristo, estamos desproporcionados, no crecemos, hay división, y a lo que Dios nos llamó es a mantener la unidad por su doctrina. Yo creo que ahí el Espíritu Santo nos está revelando cuál es la anomalía del cuerpo de Cristo. Adoptar enseñanzas que Dios no nos dijo ni nos enseñó por su palabra. Que el Espíritu Santo nos ilumine y nos dé revelación de lo que hoy estamos hablando y leyendo, porque Él pretende o busca en nosotros que seamos uno solo para poder servir en esta sociedad y ser de influencia para un mundo que está perdido. Quiero que mires conmigo ahí en 1 Corintios capítulo 1 versículo 10. Una iglesia unida, ¿cómo es? Según la palabra del Señor, lo que estamos estudiando. 1 Corintios capítulo 1 verso 10. Vamos a leerlo. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y con esto quiero terminar para que oremos. Una iglesia unida como debe de ser, como Cristo la dejó, hablan todos una misma cosa, porque deben hablar la misma doctrina. No hay división en ellos, están perfectamente unidos como lo acabamos de leer. Tienen una misma mente. Recuerden que los apóstoles todos fueron intelectualmente y adoctrinados por Cristo con una misma enseñanza, o sea, tienen un mismo mensaje metidos en la cabeza. Tienen una misma mente y un mismo sentir y un mismo parecer. Esto yo creo que nos está hablando
para que mejoremos como iglesia y más en este 2020 y ojalá, si Dios nos permite vivir muchos años. Y no solo eso, dejarle un legado a nuestras futuras generaciones de la voluntad de Dios, de lo que Cristo dejó cuando fue al cielo. Mira cómo avanzaba la iglesia que quedó unida, la iglesia del primer siglo según la palabra de Dios, para que oremos. Hechos 2:46. Dice, se mantenían unidos por la misma doctrina de Cristo todos los días en el templo y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea, el fruto nos va a demostrar si estamos unidos o si estamos divididos. Si estamos con la doctrina de Cristo o si estamos con doctrinas erradas y engañadoras. Que el Espíritu Santo de Dios ilumine cada corazón en esta hora para que pueda conducirse como cuerpo, como iglesia, puedas trabajar como un miembro activo que va en la misma voluntad del Padre y del Espíritu Santo. Y así ninguno se pueda perder ese glorioso día que está muy pronto a darse, de estar en una eternidad con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor Jesús dejó una iglesia unida y por 3 años les dijo cómo se hacía esto. Por eso les dio una misma enseñanza para que ninguno se desviara de ella. Eso es lo que el Espíritu de Dios nos dice en esta hora. Si se mantienen en la enseñanza que yo dejé, van a tener una vida en unidad, de acuerdo a lo que Él quiere para nosotros. Quiero que oremos con esa palabra. Esa es la invitación del Espíritu Santo de Dios. Que Dios quite de nosotros cualquier, como leíamos ahorita, viento de doctrina errada que no sea de Él y que realmente nos llene del poder del Espíritu Santo y de su voluntad. Padre, te damos muchas gracias, te damos toda la adoración en esta hora y hoy como iglesia reconocemos que hemos cometido errores, Señor, que a través del tiempo hemos tergiversado y hemos permitido que otras voces, otras personas nos enseñen diferente a la voz del Espíritu Santo. Hoy te pedimos perdón, Señor, porque a veces hemos también querido hacer de las doctrinas de nosotros los hombres, doctrinas bíblicas, Señor, que nos tienen alejados de ti, Señor, que nos tienen divididos como iglesia. Pero hoy te pedimos perdón y nos arrepentimos, Jesús. Revela a cada hermano que hoy escuchó la palabra de Dios, que tú eres uno y que tu enseñanza es una sola y que por ella tú nos vas a mantener unidos, Señor. Padre, yo te pido que ninguno se pierda, que todos hoy, Señor, seamos, como dice la palabra, unidos a través de las coyunturas por el Espíritu Santo de Dios, para que cuando vengas a esta tierra por el cuerpo, lo halles juntico a ti, a tu cabeza, a la única cabeza que tenemos como iglesia. Te adoramos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y en tu presencia queremos descansar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Familia, les amo mucho, Dios me lo bendiga. Gracias por estar ahí constantes, aprendiendo la palabra de Dios con nosotros. Y bueno, ya nos vemos el sábado si Dios lo permite. Bendiciones.